Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien y que hayan disfrutado de sus vacaciones. Volviendo a nuestra materia. En la clase de hoy los voy a introducir a una nueva técnica de estudio, que es la técnica más conocida y más usada, más famosa, la técnica del subrayado. Antes de hacerlo, antes de introducirlos a la técnica del subrayado, quisiera que volvamos a ver el cuadro sinóptico de la materia, que ya les mostré más de una vez, para que veamos en qué parte de la materia nos encontramos. Acompáñenme a la segunda diapositiva. Al principio del año estuvimos trabajando en torno a la cuestión de la planificación del tiempo y del material a la hora de estudiar. Más adelante comenzamos a hacer las primeras entradas a los textos que teníamos por leer y sobre ellos aplicamos distintas técnicas de estudio, como las anotaciones al margen, el análisis por párrafos, y ahora vamos a aprender en qué consiste la técnica del subrayado para poder aplicarlo sobre los textos que les voy a dar desde acá en adelante, por un par de semanas. Veamos entonces qué es el subrayado, para qué sirve y qué tipos de subrayados podría decirse que hay. En primer lugar, veamos qué es el subrayado. Leamos la diapositiva. El subrayado es, primeramente, una técnica de estudio. La técnica de estudio del subrayado, consiste en el subrayado de las ideas principales de un texto y en la realización de un resumen de dicho texto a partir de lo subrayado. En otras palabras, para aplicar sobre un texto cualquiera la técnica del subrayado, tenemos que primeramente identificar sus ideas o palabras principales. Después, subrayarlas. Y finalmente, elaborar a partir de lo que subrayamos un resumen del texto. Pasemos al segundo ítem de esta diapositiva. ¿Para qué sirve la técnica del subrayado? Esta técnica sirve en primer lugar para el que al leer un texto nos mantengamos atentos y focalizados en él. Y en segundo lugar, para que en el momento en el que tengamos que estudiar un texto, no sea necesario releerlo entero y podamos acotarnos solo a la lectura de lo subrayado. En resumen, el subrayado sirve primeramente para que cuando leemos podamos estar concentrados en lo que leemos, subrayando las ideas principales y marcando lo más importante. Y además sirve para que cuando tengamos subrayado ya el texto, no tengamos que volver a leerlo entero, sino que podamos leer solo lo subrayado y ya entenderlo en el momento de estudiarlo. Pasemos ahora a lo último de esta diapositiva, que tiene que ver con los tipos del subrayado. De subrayados. Podríamos decir que existen dos tipos de subrayados. Uno, que consiste en el subrayado de las ideas principales de un texto y en la realización de un resumen de dicho texto con palabras del mismo a partir del subrayado. Y otro, que consiste en el subrayado de las ideas principales de un texto y en la realización de un resumen del mismo con palabras propias a partir del subrayado. ¿Qué quiere decir todo esto? Podemos decir que existen dos tipos de subrayado. Un subrayado sería ese a partir del cual hacemos un resumen con palabras que son del texto o ideas del texto, es decir, copiamos literalmente en el resumen final lo que dice el texto principal. El otro subrayado es el subrayado a partir del cual hacemos un resumen con palabras propias del texto. No copiamos y pegamos en nuestro resumen lo que dice el texto, sino que reelaboramos lo que dice el texto con otras palabras para hacer un resumen. Como bien dice la diapositiva abajo, para poner en práctica esta técnica necesitas una regla, una lapicera, lápiz,
fibra de color, es importante que sea de color para que sea algo que resalte en el texto. Y sobre todo, mucha atención. ¿Por qué? Porque para aplicar correctamente la técnica del subrayado, es necesario que ustedes, antes que nada, identifiquen cuáles son las ideas principales del texto. La técnica del subrayado no consiste en marcar todo lo que encuentra en un texto, sino en marcar esas ideas, esos conceptos principales. Para poder hacer a partir de esos conceptos un resumen conciso, un resumen breve. No sé si me explico. Para no ser algo súper extenso por haber subrayado todo el texto, sino poder hacer un resumen verdaderamente breve. Por eso es necesario, como dice la diapositiva, que estén atentos. Espero que todo lo que les conté en esta clase les haya sido útil. Espero que todos estos consejos los puedan tener en cuenta en el momento de aplicar la técnica en los textos que les voy a enviar. Y les pido que por favor no se olviden que si tienen alguna duda respecto a todo lo que expliqué, me la pueden plantear en Classroom. Les mando un abrazo muy muy grande, espero que estén bien y bueno, vamos a ir volviendo a la rutina escolar de a poquito después de estas vacaciones. Les mando un beso grande.